Buenas tardes. Reanudamos la sesión de esta jornada con dos ponencias muy relacionadas entre sí que van a hacer referencia a cómo afectan las catástrofes naturales a las viviendas, tanto para su reconstrucción jurídica como para su reconstrucción física, para lo cual necesitan pues una asistencia de un mecanismo asegurador, ¿no? Para ello tenemos con nosotros a Adoración Fernández Maldonado, notaria del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, colaboradora del Seminario de Derecho Notarial del Campus de Albacete desde sus inicios en esta última etapa de colaboración con el Colegio Notarial de Albacete, hace ya 15 años, y notaria voluntaria de la reconstrucción de fincas registrales en la catástrofe natural del volcán de la isla de La Palma. Y también tenemos con nosotros a José Antonio Vadillo, que es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido delegado territorial en Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros. En la actualidad presta servicios en la Dirección General de Seguros, profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá y autor de, puedo decir que cientos de publicaciones en la revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, además de libros y colaboraciones en muchas prestigiosas obras colectivas. Cuando queráis podéis comenzar con vuestras exposiciones. El rey de los seguros, se me ha olvidado decirlo, el rey de los seguros. Ahora ya está todo dicho. ¿Se me oye? Sí. ¿Está activado mi micrófono? Es que no estoy muy segura de si tengo... Vale, ¿sí? Buenas tardes. Gracias, Carmen. Yo creo que sí, frente al rey de los seguros, hoy sigo siendo notaria de pueblo. En este caso, mi experiencia es en un municipio mínimo en La Palma. Bueno, gracias por invitarme. No sé hasta qué punto puedo aportaros algo en unas cuestiones de propiedad que son tan difíciles de repetirse en la realidad. Los hechos, voy a ir viendo un poco lo que yo he pensado que nos podía aportar algo desde un punto de vista técnico a quienes estamos aquí reunidos. Los hechos de los que partíamos son el 19 de septiembre del 21 hasta el 24 de diciembre del 21, la erupción de un volcán en La Palma, en un paraje denominado Cumbre Vieja. El volcán en febrero del 23 le da un nombre, el volcán de Tajo Gaite, pero el paraje es el mismo que ha visto 3 erupciones en esa misma isla, en 1949, en 1971 y esta última. Entonces tenemos 88 días de imágenes en una isla mínima de una belleza excepcional. Esto es así. Una inmensa belleza, es un espectáculo grandioso. Un volcán en erupción, no hay víctimas mortales, vecinos desolados, luchando por conservar sus pertenencias, perdiéndolas, incluidos los animales, voluntarios, empezando por cocineros de postín al rescate, ser el epicentro de noticias mundiales. Bueno, todo esto, estos son los hechos. Estos ciudadanos de La Palma, estos vecinos de La Palma, habían sufrido 3 erupciones ya. Bueno, podíamos pensar que ya teníamos experiencia. No. 1949, tenemos un momento en España en el que se están construyendo las grandes normas jurídicas que pueden ser aplicadas en general, pues a un Estado, a un país nuevo, después de una guerra civil. Solo hay una afectación pequeña, se gana terreno al mar, la erupción volcánica, la lava al solidificar se gana terreno al mar y esos son pues las mejores tierras que después van a existir en La Palma. Con una riqueza agrícola, la lava volcánica produce tierras con una inmensa riqueza y fertilidad para eso. 1971 todavía son más escasos los daños, pero en el 2021 no pasa lo mismo. Entonces tenemos 1.300 viviendas sepultadas por la lava y otras muchas dañadas por la ceniza. ¿Qué hacemos? ¿Y qué nos va a pasar aquí? Bueno, pues no tenemos normas. Vamos al Código Civil. Yo soy especialista, me dedico al derecho privado
Entonces, ¿qué tenemos aquí para La Palma? Pues tierras, casas, edificios, plantaciones sepultados. Un derecho de propiedad vacío de contenido. Es decir, artículo 348 del Código Civil, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Bueno, pues ningún derecho, un derecho de propiedad donde no es como cuando decimos en el usufructo, sí, vacío de contenido, no, vacío de todo. Hay catástrofes naturales, siempre ha habido, pero es que nunca se ha previsto esto. Se prevén inundaciones, incendios, terremotos, pero no que la propiedad desaparezca. En este momento, el suelo que ha quedado sepultado no es identificable, no es accesible. Sobre ese suelo lo que hay es un manto de lava, un manto de piedras cortantes, humeantes. Entonces, ni se puede usar, ni se puede restaurar como cuando hay un incendio, ni se puede reparar, ni edificar, ni plantar, ni sembrar, ni vender, ni hipotecar. Es decir, hemos perdido el contenido de todas las facultades dominicales. Y además eso no se va a recuperar. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos con el Código Civil? Estamos hablando de que se ha sepultado 1.300 viviendas, una cantidad ingente de superficie que pertenece a muchos propietarios. Bueno, pues nos hemos quedado de repente con una situación de conmixtión. Es decir, podemos ir a las figuras tan bonitas y tan exóticas del Código Civil como la conmixtión. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por casualidad y no son separables, cada copropietario adquiere un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendido el valor de las cosas que se han confundido. Pues se ha confundido un terreno agrícola con una edificación industrial, con una casa. ¿Qué estamos? ¿Ante una comunidad de propietarios, de miles de propietarios? Inviable. Los terrenos cubiertos de lava, convertirlos en una multitudinaria comunidad de propietarios, no nos sirve de nada. ¿Qué instrumento jurídico utilizamos para determinar la propiedad de estas personas, para ver qué hacemos con ellos y sobre todo, qué hacemos con estos terrenos? ¿A quién le pertenecen? Esto no es de nadie ya. Yo he perdido mi propiedad y mi propiedad es de quién y dónde está la mía. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí. Pero esto es 2021 y la vida real es muy rápida, van pasando muchas catástrofes todavía y en el 2024 tenemos la Dana en Valencia. Frente a la Dana, La Palma se queda como una cosa, bueno, pues que ya pasó hace tiempo. No ha habido fallecidos, bueno, es una isla muy pequeña, no... ¿Qué ocurre entre una y otra situación? ¿Por qué son tan distintas? Porque en Valencia casi todas las propiedades tienen identificación, o en catastro, o en escrituras, escrituras y muchas de ellas registradas. Pero La Palma es un caso pues muy propio. Nosotros estamos en Castilla-La Mancha, de municipios pequeños, de zonas rurales, donde la propiedad no estaba acreditada. Es que muchos de los inmuebles sepultados no tenían escrituras, no tenían, por supuesto, inscripciones, y hasta el catastro estaba mal. Había terrenos con valores, muchos de los terrenos tenían valores como de 0,50 céntimos, 4 euros, es decir, allí no estaba, pues bueno, todo estaba bien, era una población confiada. Diría yo que la palabra es confiada. Ya habían tenido otros 2 volcanes, al final no solo no les habían hecho daño, sino que en el de 1949, el terreno que se ganó al mar, se utilizó el expediente de la accesión del artículo 353. Perteneció a los propietarios de las fincas colindantes, que se quedaron con unas fincas de un valor muy superior, porque, como hemos dicho, son terrenos de los de mayor fertilidad, más fértiles y mayor riqueza agrícola, plataneras en su mayor parte. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo se actúa en La Palma? Pues ahí entra lo que puedo aportaros de mi experiencia. El primer Real Decreto Ley que se publicó en el 2021 ya decía, bueno, se van a conceder las ayudas que se prevén para todas las catástrofes naturales de un decreto que hay del 2005 con las especialidades que ya
ya imaginaban que iban a pasar. Para acreditar la titularidad de propiedad o usufructo se admitirá como medio de prueba cualquier documento que demuestre la titularidad, como los recibos de pago del impuesto sobre bienes inmuebles u otros de análoga naturaleza. Es decir, en un decreto se utiliza un término tan amplio como venga, lo que sea. Y las cuantías estaban determinadas en unas cantidades muy humildes. Por destrucción total de la vivienda, 60.000 euros, por daños que afecten a la estructura, 41.000, daños que no afecten a la estructura, 20.000, y en las comunidades de propietarios, para los elementos comunes, 36.000 euros aproximadamente. Es decir, el decreto ya era consciente de que aquí nos íbamos a encontrar con propiedades sin titulación pública en numerosos inmuebles, no en uno ni dos. Y en estos casos, a duras penas podemos pensar que hubiera cobertura de seguros. Si no tenían escrituras, imaginaos para tener un seguro. No es un municipio atrasado, es decir, en absoluto. Hay una forma de vida exactamente igual que la que tenemos en cualquiera de nuestros pueblos pequeños o grandes. Comodidades, comunicaciones, wifi, no, pero y tampoco en las zonas en las que el volcán se ha producido erupción. Podemos pensar como, fui notario de las Urdes, puedo hablar de ello, hace 30 años, 35 años, seguían siendo zonas extremadamente atrasadas. No, esto no era así en La Palma, es que hay una mentalidad especial, había una mentalidad especial de que, bueno, ahí estaba. Entonces se pensó en el artículo 48 de ese mismo decreto, pues se estableció una fórmula notarial para que notarios a los que el Colegio de Canarias habilitase. Nosotros funcionamos por colegios que están asociados a las distintas comunidades autónomas, pero la función que había que hacer, los notarios de las distintas poblaciones no abarcaban eso. Y entonces se permitió que distintos notarios que voluntariamente lo quisieran pudieran acudir allí para autorizar o intervenir documentos exclusivamente relacionados con la titularidad de las fincas. Es decir, no firmábamos poderes, ni testamentos, ni nada que se le pareciera. Son documentos gratuitos, todo se hizo a través de un procedimiento de voluntariado. Y esos documentos se incorporaron a un protocolo especial en los Llanos de Aridane. Nosotros sabéis que los notarios hacemos nuestros propios protocolos, cada notaría tiene un protocolo que pasa al pasar 25 años al archivo colegial y después pasa al pasar 100 años a los archivos provinciales. No, esto es un archivo que nada tenía que ver con las notarías de las que dependían esos municipios. Entonces se habilitaron tres pueblos que no tenían notarías. El Paso, donde yo fui notaria, los Llanos de Aridane y Tazacorte. El Paso es una zona del interior, los Llanos de Aridane está pues como en el medio entre la playa y el interior, y Tazacorte es pura costa. Allí es donde llegaba la lava y se metía en el mar. Estuvimos 55 notarios y se autorizaron 1.066 documentos que ahora intento compartiros, aunque pasé algunos documentos, pero intento compartiroslos. Bueno, pues era dar respuesta a quienes no tenían escrituras públicas porque las tenían lo que llamaban hijuelas. Hijuelas las hemos oído hablar en nuestros pequeños pueblos siempre. No, tengo la hijuela de mis padres. Pues la hijuela de mis padres es un documento escrito a máquina con papel de calco donde aparece lo que le corresponde a cada hijo. Ese hijo ha muerto, lo que el nieto tiene y a veces llevan guardado en un cajón media vida. Entonces se utilizó esa fórmula. ¿Para qué? Esa fórmula no acreditaba la propiedad, pero no para inscribir en el registro de la propiedad. Es decir, la acreditaba para obtener ayudas, indemnizaciones o justiprecios. No rompimos el sistema de titulación pública, que en una herencia requiere acreditar quién es el testamento, la declaración de herederos, la certificación de últimas voluntades, etcétera. No pudimos hacer eso, no era posible. Eso le correspondía a las notarías competentes, pero no había tiempo. En teoría las ayudas iban a llegar muy pronto y entonces se tenía que pedir, pues por eso nos destacamos, en unos meses se hizo todo, se cerró empezó en octubre o noviembre la actuación notarial y se cerró en marzo de ese año, es decir, no podíamos eternizarnos en hacer cosas como esas. Voy a ver si puedo compartiros el esquema del acta, que es la que, a ver, acta de Notaría de La Palma, a ver, compartir Teams, a ver, compartir pantalla, compartir ventana.
Acta de notoriedad de La Palma. Vale, no sé si la veis ahí. Este es el texto de lo que hicimos nosotros. Ahí esto es un acta de notoriedad. Un notario puede declarar notorios determinados hechos que van a producir derechos en aquellos a cuyo favor se le hace. Entonces, comparecía como requirente la persona que decía que era propietario, usufructuario o un derecho que justificara la ayuda. Comparecían siempre 2 testigos, podían venir más, eso ya según las personas que venían. No tenían ningún problema en venir y además en muchas ocasiones la buena fe que apreciábamos es que había personas que tenían catastrado a su nombre una finca y comparecían como testigos para decir que no, que a pesar de que está catastrada a mi nombre, realmente es de mi vecino de al lado, porque no hemos puesto bien el catastro. Y ese testimonio nos valía mucho, porque si ya tienes catastrado a nombre de una persona contraria a la que es y no tienes ningún título hereditario, bueno, como os decía, no estábamos acreditando propiedades de una manera notarial, sino que estábamos acreditando títulos que justificaban el recibir esas ayudas. Se exponía el inmueble damnificado, se decía, manifiesta que en el, a ver si lo abro más, así, que la lava del volcán abierto en la zona conocida por Cabeza de Vaca ha cubierto el inmueble del que era su, y ahí teníamos lo que era, usufructuario, medianero, arrendatario, nudo propietario, usufructuario. Decíamos la ubicación, naturaleza y destino, superficie, las construcciones, el tipo de cultivos, la industria o negocio, con las características y la referencia catastral. Obteníamos de catastro, la ayuda de catastro y del Colegio de Arquitectos fue inestimable. Una certificación descriptiva y gráfica y también nos aportaron tasaciones que se incorporaban a estas actas. Eran un expediente bastante completo. Podía estar catastrada correctamente o podía haber discrepancia con el catastro y entonces lo explicábamos lo que más o menos podíamos llegar a la idea de que era cierto, a través de los testigos, a través del técnico de catastro. Nos sentábamos en un despachito, en el caso del Paso, en el propio ayuntamiento, en la oficina de catastro, no, era la biblioteca municipal. Nos habían habilitado un despachito y allí estábamos 2 personas una persona de catastro, un tasador, cada uno en una mesa y el notario con una persona que el ayuntamiento había destacado para ayudarnos. Y luego allí venían pues los propietarios, usufructuarios y demás a comparecer y allí seguíamos el expediente. Era, bueno, pues era curioso, era muy, muy familiar. El título del derecho, o sea, el esquema es el esquema de un acta notarial. Es titular del inmueble reseñado y lo adquirió por este título y se documentó pues en escritura pública nada, ni uno. Bueno, no sé cuánto, yo creo que escritura no vi ninguna, absolutamente ninguna. El número de documentos privados, inscripción ninguna, cargas y limitaciones ninguna. Situación posesoria, pues a veces sí que estaban arrendados y venía el arrendatario, no tenían mayor problema. Y luego añadíamos unas pruebas. Esto es el mismo sistema que utilizamos ahora pues, para expedientes de dominio, reanudación del tracto, declaraciones de herederos. Es un esquema común. Entonces, la aseveración de certeza, las pruebas eran, primero, quien te requiere ante notario es responsable de la falsedad de sus manifestaciones en un documento público. Es decir, yo le advierto que, oiga, no me venga usted a decir esto porque esto no es intrascendente. La prueba documental, pues, lo que traían, el documento privado normalmente, la certificación catastral sí, bueno, la cooperativa, por ejemplo, si tenían una zona agrícola, lo que habían vendido, eso era importante, los plátanos, lo otro, la contribución, una ortofoto de alta resolución de GrafCAN, de Canarias, la tasación, información fotográfica si la tenían, y publicábamos un edicto en el ayuntamiento con todos estos datos y por 20 días hábiles, si alguien decía, no, esto no es de este o este es del otro, hay oposición y ya el que sea aporta sus pruebas escritas y yo como notario, si hubiera oposición, no declaro la notoriedad de que eso tiene una justificación, la propiedad o título jurídico habilitante a través de un simple acta notarial. Es decir, ninguno tuvimos oposición y todo el mundo iba allí al ayuntamiento a ver quién había hecho ya el acta y tú te has ido ya, yo tengo cita la semana que viene. Bueno, pues hacíamos, no muchas, no nos daba para más de 3 o 4 diarias porque
Era todo manual. El Consejo General del Notariado nos habilitó unos ordenadores, pero no es como los nuestros, que tenemos posibilidades de cortar, pegar, de catastro del otro lado. No, la cosa iba como iba. Y entonces no nos daba para más de 3 o 4, empezando a las 8 o 9 de la mañana y terminando a las 4 o 5 de la tarde. Luego los testigos hacían sus declaraciones y me requiere a mí el notario para que, según las pruebas practicadas, declare que el requirente era titular de los derechos, para que sean fundados y declarados y legitimadas su situación personal y patrimonial, para a los solos efectos de justificarlos y paliar los daños. Es decir, en todas partes hacíamos constar que nosotros no estábamos rompiendo el sistema jurídico que existe para toda España de nuestro ordenamiento de acreditación de la propiedad. Bueno, esto es lo que hicimos. Como os decía, 1066 actas. Bueno, porque los que lo intentaron, después de marzo de tal, se cerró y ya no se harían a lo mejor en las propias notarías de Canarias algunas, pero esto es lo que hicimos. Y supongo que os preguntaréis si creéis que esto ha servido para algo o no ha servido para nada. Uy, no sé si he quitado esto. Bueno, no sé si lo veis o no lo veis, pero es que como no sé compartir y dejar de compartir, porque me ayudan. Vale, bueno, no sé si veis algo o no veis nada, pero a ver, lo que voy a hacer es poneros las imágenes para que, si no me veis a mí, por lo menos podéis ver algunas de las imágenes que son mías, son de allí, de ese momento. Esto allí es en El Paso, en el momento en que yo estuve con el coche. Todavía humeaba el volcán, yo cuando estuve allí, esto es allí mismo. Y bueno, esto es paseando, eso es lo que yo os decía, la conmicción. Adoración, no se ve la fotografía. ¿No se A ve? ver si puedes comparte pantalla de la fotografía si quieres que la veamos. Comparte pantalla, pero a ver, compartir. ¿Y por qué me lo tapa? La tienes que tener minimizada abajo en la barra y cuando le digas a compartir pantalla la pescas. A ver, ahora, Teams. Es que yo la veo en grande, pero no. Teams, es que me habían prometido que me acompañaban, pero voy a ver. Sí, creo que ahora puedo compartir pantalla. No, compartir pantalla, perdonadme, pero es que hace que no utilizo el Teams media vida. No sé si es una de las fotografías que se ven ahí arriba, si le puedes picar a la derecha, arriba. No, bueno, es igual, no, déjalo, no pasa nada, no te pues, preocupes. Si ya nos quedan muy poquitos minutos, no te preocupes. Vale, lo que os pregunto es si esto, lo que vamos, ¿ha servido para algo o no ha servido? Dejar de compartir, dicen estos, sino compartir ventana, compartir ventana, a lo mejor aquí, imágenes de La Palma. Creo que ahora veis, ¿ahora las veis? Sí, ahora. Vale, bueno, este es el momento de la erupción. Este es, como decía yo, es el momento cuando íbamos con el coche a trabajar. Esto es lo que tuvimos que... debajo había tierras, había de todo. Eso es todo. Vale. Y os planteo si esto ha servido o no ha servido para nada. Pues mirad. Se han judicializado las ayudas, pero porque esto era inevitable. Había como un espíritu colectivo de ayuda que ya no está, que no está en cuanto dejan de llegar los recursos. Los recursos es que no llegaban, tardaron en llegar. Yo estuve un año después y es que no había llegado prácticamente nada. Era deplorable. Solo he encontrado 5 sentencias denegando las ayudas, pero no porque no estuviera acreditada la titularidad, sino porque había seguros, y entonces cuando había seguros las ayudas no se prestaban tampoco, o sea, incomprensiblemente. Este esquema de escritura, de acta para justificar esto, se ha trasladado a Europa como sistema excelente y se ha consagrado como medio para acreditar las titularidades en supuestos análogos. Y ahora os planteo las 3 opciones que teníamos por delante. Una vez que esto ha sido así, ¿qué pasa con nuestra propiedad? Lo que hemos dicho, ¿qué narices pasa con esto? Bueno, perdón, ¿qué pasa con esto? Entonces, tenemos la ley del 2015 que habla, bueno, esto ya está demasiado cerca ahora, de la responsabilidad extracontractual de la Administración, porque el artículo 6 exige el derecho a la información que debe proporcionarse en caso de emergencia preventivamente antes de que las situaciones de peligro estén presentes. Allí denegaron la utilización de grabaciones en días anteriores. Pero bueno,
ante una catástrofe natural y un supuesto de este tipo, ¿qué antecedente tenemos? Islandia, en 1973, el volcán de Elfell destruye 400 viviendas. ¿Qué se hace? Socializar el daño. Bueno, se repercute todo, se entregan viviendas nuevas o se entrega el importe propio de una vivienda. ¿Qué se les ocurre aquí? Accesión imposible, es decir, no te vas a quedar con el terreno colindante porque aquí se ha hundido todo, no tiene nada que ver con lo de 1949. Permuta. El gobierno canario plantea: permutamos las propiedades bajo la lava, jardines, huertas, terrenos, plantaciones agrícolas, por unas parcelas urbanizables en 2 urbanizaciones nuevas con la misma edificabilidad, un huerto de hasta 500 metros, y si eran zonas de uso agrario, pues buscamos zonas de uso agrario en las que os atribuyamos esto. Bueno, una cosa análoga. Vale, me das una parcela edificable, pero no voy a tener para edificar, porque las ayudas ya os he dicho lo que significaban: 60.000 euros, como mucho 100.000 euros. ¿Y qué pasó durante este año, que fue tremendo? Es que se empezó a especular con el suelo. Es que la subida de precios en La Palma, donde una vivienda antes del volcán difícilmente estaba entre 60.000 y 80.000, saltó a 160.000, 180.000 en un año. Lo siguiente, lo que se pedía: expropiame. Es que yo no tengo terreno, no tenemos nada. Yo no quiero una permuta. Tú expropiame, que tengo derecho a que me expropies. El Parlamento canario aprobó una resolución justificando ese derecho a la expropiación de la gente. No se expropió y la alternativa, permutas, todo eso, no. Contenedores. La alternativa... Ver esto en persona es, bueno, esto es un señor que se hartó y se puso aquí, desenterró su casa. Bueno, esto es vista aérea de los contenedores. Yo los vi en persona con la carretera. Esto es donde ha tenido que vivir la gente. Octubre del 24 seguían viviendo en casas contenedores, que eufemísticamente se llamaban modulares. Diciembre del 25 todavía no se han desmantelado. 42 son las viviendas que se han conseguido adjudicar en Breña Baja de una sola habitación, y la inversión del Estado ha sido poco más de 1.000 millones de euros. La conclusión: si en el 2011 cientos de personas se asientan en la Puerta del Sol reclamando el derecho a una vivienda digna, sin catástrofe natural, y ni siquiera tienen una primera vivienda ni pueden acceder a ella económicamente, y ahora en el 2024 la solución pasa por unos contenedores, mi idea es que una catástrofe pasado un tiempo parece ser solo recordada por las espectaculares imágenes que nos ha dejado. Y poco más. No ha habido una solución jurídica, no ha habido una expropiación, no ha habido una permuta, no ha habido tal. Se hacían talleres, un año después, talleres en los que la gente ponía alfileritos de dónde quería estar, y lo contaban como si fuera algo maravilloso, dónde querían colocar, reubicar su nueva vivienda. En realidad estaríamos ante un supuesto como el de la concentración parcelaria, si lo pensamos. Vamos a ver, nos hemos quedado sin estas tierras, pues aplicamos aquí esto y te aplicamos y te damos más o menos lo mismo, socializamos la pérdida. No se ha hecho. Esto es lo que ha pasado, y en cuanto a la propiedad y la justificación, pues nuestra labor notarial ha sido una labor, pues, para justificar las ayudas, que no realmente sí ha funcionado en cuanto a que no se ha discutido la titularidad de gente que no tenía ni un triste documento. Y bueno, el sistema de propiedad se mantenía como estaba. Hasta aquí es lo que yo puedo aportaros de este tema. Muchas gracias, Adoración. Bueno, pues un aplauso para ella. Oh, nada, gracias a vosotros. Así siempre es un placer compartir. La verdad es que debe ser una experiencia fantástica y a la vez sobrecogedora. Sí, y bueno, pues menos mal que el cuerpo de notarios estaba ahí para hacer esta labor. Yo creo que podemos continuar, y después, cuando veamos esa otra cara de la moneda, que es la posibilidad de considerar el aseguramiento de este tipo de catástrofes, entonces iniciar un breve turno de preguntas, ¿de acuerdo? Sí, por mí estupendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a José Antonio Vadillo. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a Carmen, a Pilar, por haberme invitado, por participar en esta jornada. Y nada, encantado de estar aquí. No de ser el rey del seguro, ni mucho menos, porque no lo soy. Además, la palabra rey está un poco denostada últimamente y tampoco me enorgullece mucho.
pero bueno, soy un estudioso, eso sí, pero nada más. Yo voy a hablar también de catástrofes, de riesgos catastróficos y voy a hablar de la otra parte. La anterior ponente se ha centrado más en las ayudas, en organizar aquello cuando, sobre todo el volcán de La Palma, y yo me voy a centrar más en la colaboración que ha hecho el seguro o que hace el seguro cuando existen catástrofes de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en España tenemos un organismo que se llama Consorcio de Compensación de Seguros, que seguramente algunos de los que sois más jóvenes pues conocéis poco, si acaso el nombre, que entre otras funciones es una compañía de seguros prácticamente del Estado, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y que tiene funciones en el ámbito de los riesgos que se llaman extraordinarios, de los riesgos catastróficos. Entonces, en estos casos, el consorcio lo que hace es sustituir a las compañías de seguros y hacerse cargo de las indemnizaciones que las compañías pagarían si no existiese el consorcio y si cubriesen este tipo de riesgos. Es verdad que está limitado no a todos los ramos, pero prácticamente a todos los ramos de daños. Tampoco se paga absolutamente todo, pero se paga casi todo porque se sigue más o menos lo que dice la póliza de la compañía y realmente, para que me entendáis, es una especie de reaseguro. Es decir, ya sabéis que las compañías de seguros quieren tener una frecuencia y una intensidad en la siniestralidad que tienen que sea controlable. Y cuando hay picos, porque hay picos, pues se los quitan a través normalmente del coaseguro o del reaseguro, ¿no? Transfieren, digamos, esos picos, esos riesgos mayores. En el caso del consorcio, en el fondo, es algo similar al reaseguro. Es decir, hay de vez en cuando en nuestro país picos por cuestiones de la naturaleza, como por ejemplo las danas, o por cuestiones políticas, sociopolíticas, por ejemplo el terrorismo, tumulto popular, etcétera, que el sector asegurador se ha convenido que ese pico se lo quita del medio a cambio de un recargo que pagaría el consorcio. El consorcio no se nutre con presupuestos generales del Estado, sino que se nutre fundamentalmente de estos recargos. A cambio de ese recargo, el consorcio de compensación de seguros se hace cargo de estos supuestos, ¿no? Es un sistema que desde el punto de vista asegurador pues tiene sus problemas también en cuanto a la selección de riesgos y en cuanto a otros temas, pero es un sistema, desde luego, que mutualiza perfectamente el riesgo. Es decir, entre todos, otra cosa es que eso, ya digo, desde el punto de vista asegurador, pues pueda ser criticable, pero entre todos pagamos los riesgos que tienen unos cuantos. Los riesgos extraordinarios que tienen, hay zonas más proclives al riesgo, como puede ser, por ejemplo, el Levante, las Danas, como puede ser, por ejemplo, Canarias en el caso de los terremotos, o como puede ser Murcia en el caso, por ejemplo, de volcanes, que también ha habido algún que otro volcán en la zona sísmica de la falla de Murcia, Granada, Almería, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se mutualiza el riesgo y entre todos, con unos recargos asumibles, pagamos el riesgo de estas zonas que son más elevados que el resto, ¿no? Ya digo que se puede cuestionar, pero desde luego mutualiza perfectamente el riesgo. En Italia hubo, en la zona centro, en la zona de Aquilia, hubo un terremoto hace 15 o 20 años y todavía lo están reparando. ¿Por qué? Pues porque lo aseguraba el mercado privado y el mercado privado pues te aseguraría también los riesgos catastróficos, el reaseguro sin ninguna duda, pero te va a cobrar el riesgo en cada zona. ¿Qué ocurre? Que en la zona esta de Italia, pues al ser una zona sísmica, pues las primas de los seguros eran muy elevadas por el riesgo sísmico. Y la mayoría de la gente, cuando ocurrió el terremoto, no tenía seguro. ¿Qué ocurre? Pues que a través de ayudas públicas, con el paso del tiempo, lo van arreglando, pero tardan 20 años en arreglarlo, mientras que el consorcio pues, paga pues, en unos plazos bastante razonables, ¿no? El caso de la Dana de Valencia se ha demorado un poco más por las circunstancias que todos sabéis, pero realmente el consorcio las siniestralidades de este tipo las paga en 3 o 4 meses, y más o menos se reponen los bienes a su estado, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poquito rápido para centrarme, porque tampoco tengo mucho tiempo. Sí que voy a hablar también de qué pasa cuando desaparecen las viviendas o cuando son prácticamente destruidas casi totalmente, como ha pasado, por ejemplo, en Valencia y como ha pasado más aún en La Palma, como se ha dicho. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los acreedores hipotecarios, los acreedores pignoraticios o privilegiados? Es decir, cómo los protege también el seguro a este tipo de acreedores cuando el bien se destruye, cuando el bien sobre el que recae la garantía se destruye o desaparece. Pero bueno, sobre esto diré algo también al final. Pero bueno, simplemente en cuanto al consorcio, voy a adelantar un poco la situación actual. Es una entidad
una entidad pública empresarial con naturaleza, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, ya digo que se nutre fundamentalmente de los recargos que pagan las compañías de seguros, sujeta a las normas del derecho privado, y por lo tanto, pues como si fuese prácticamente una entidad aseguradora más, ¿no? Esta es la estructura, como cualquier compañía, pues tiene delegaciones, tiene sus direcciones, etcétera. Depende, como digo, del Ministerio de Economía, y tiene funciones aseguradoras y no aseguradoras. Y entre las funciones aseguradoras está la de cubrir los riesgos extraordinarios. También tiene funciones en el ámbito automovilístico, que es hacer de fondo de garantía en los riesgos de la circulación cuando el vehículo no tiene seguro, cuando se da la fuga, cuando la compañía entra en liquidación, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a la cobertura de los riesgos extraordinarios, pues el sistema, en principio no, es subsidiario. En teoría, las compañías podrían asumir estos riesgos extraordinarios, pero el consorcio los asumiría en el caso de que las compañías no quieran asumirlo y también cuando la compañía entre en liquidación. Y por lo tanto, en esos casos, el recargo que paga la compañía es el mismo. Esto es una especie de trampa, porque en Europa nos prohibían que hubiese monopolios, porque en el fondo es un monopolio, se prohibía estos monopolios, no están bien vistos, sobre todo en los países más anglosajones, y lo que se hizo fue que en esos casos en el que el consorcio tiene que cubrir, la compañía le tiene que pagar el mismo recargo que si la compañía también lo cubre. Por lo tanto, ninguna compañía cubre los riesgos extraordinarios porque en cualquier caso tendría que pagar el mismo recargo al consorcio, ¿no? Pero bueno, ya el resto de supuestos, pues es un sistema solidario, un sistema universal de compensación, como digo, de geográfica entre riesgos, y se colabora con el mercado asegurador y se utilizan las pólizas de las compañías de seguros, ¿no? Estos serían los riesgos catastróficos que ampararía el consorcio: riesgos de naturaleza, inundación, embate de mar, terremoto, erupciones volcánicas, etcétera. Las danas forman parte de lo que son las inundaciones y las tempestades ciclónicas. Y luego están los riesgos políticos sociales, pues que es terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular, acciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Lo que más hemos tenido, evidentemente, es terrorismo, y lo que afortunadamente ya no tenemos, y lo que más tenemos ahora es tumulto popular en cuanto a lo que son los riesgos políticos sociales, ¿no? En cuanto a la definición de cuáles son estos riesgos, he puesto solamente el de inundación extraordinaria. Bueno, están definidos legalmente y, por lo tanto, no hace falta una declaración del Estado. Simplemente cuando se dan las circunstancias, es decir, si hay un volcán, evidentemente está clarísimo, si hay una dana, normalmente también está clarísimo, y bueno, pero sí que es verdad que el reglamento de riesgos extraordinarios sí que define cada uno de los riesgos. Por ejemplo, las inundaciones no se cubre el agua que entra por arriba, se cubre el agua cuando se lamina en el suelo o cuando hay embate de mar o cosas de ese tipo, es decir, que tiene sus definiciones, ¿no? También se aceptan prácticamente todos los pactos de inclusión facultativa que tienen las pólizas, los seguros a primer riesgo, las cláusulas de compensación de capitales. Es decir, que realmente el consorcio, como vamos a ver, no emite pólizas, pero coge la póliza de la compañía de seguros y con esa póliza, en sus propios términos, con alguna particularidad, pues asume este tipo de siniestros, ¿no? También se prevé en el propio reglamento de riesgos extraordinarios exclusiones propias que puede aplicar el consorcio, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque estaría aquí, pero bueno, hay algunas que son curiosas, como por ejemplo pues los niveles freáticos, los desprendimientos de laderas, entonces el desplazamiento de piedras, todo ese tipo de cosas se excluyen, pero se lo excluyen también las compañías en los riesgos, digamos, ordinarios, pero cuando están en el contexto de una siniestralidad, también el consorcio cubriría, ¿no? Los impagos de prima, pues como cualquier compañía, ¿no? Después, ¿cómo se cubren los riesgos? Pues hay una póliza de seguro, como he dicho, emitida por la compañía. Hay unos riesgos ordinarios, que son los que asume la compañía, que la compañía para ello calcula su prima, y también esa póliza, si tiene esta cláusula, lo que aparece en azul, de cobertura de riesgos extraordinarios, que todas las pólizas la tienen, porque si no la tuviesen, los tendría que asumir, en su caso, las compañías, pues también se cubren los riesgos extraordinarios por parte del consorcio. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un recargo, que normalmente es un porcentaje de la suma asegurada. Recargos, como veis, como veremos, muy pequeñitos, pero que, como se recauda de toda España,
pues hace que el consorcio tenga ciertos fondos para poder hacerse cargo de estos siniestros. El consorcio, todos los recargos que recibe, los años que son buenos desde el punto de vista de siniestralidad, pasan a una provisión de estabilización, es decir, los gestiona el propio consorcio, recibe unos intereses y unos ingresos financieros por esa bolsa que tiene. Antes de la DANA había sobre 15.000 millones de euros, ahora con la DANA pues ha bajado bastante, pero bueno, aún así pues habrá ahora sobre 10.000 millones de euros, que bueno, que se supone que no van a haber DANAs del tipo que la que hemos tenido el año pasado todos los años, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, nunca el consorcio. Sí que es verdad que este sistema, uno de los beneficios que tiene, que no tendría el seguro privado, es que cuenta con la garantía del Estado. Es decir, en el caso de que el consorcio no tuviese fondos suficientes, el Estado tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones relativas a los seguros que hubiesen en cada momento, ¿no? Nunca ha ocurrido que el consorcio no haya tenido suficiente dinero para pagar las sinistralidades, y de momento pues el sistema funciona, ¿no? Bien. ¿Qué daños se cubren? Pues se cubren daños en los bienes y daños también en las personas. En el caso de daños en los bienes, pues se cubren los daños materiales directos, los gastos de salvamento, los gastos de desescombro, etcétera, y también la pérdida de beneficios cuando la tiene también asegurada el propio tomador asegurado. Y en el caso de las pólizas de accidentes y vida, el consorcio cubre muerte, cubre invalidez permanente y también cubre incapacidad permanente, incapacidad temporal en el caso de que la tenga asegurada también el tomador. Fijaros que el consorcio, como se puede deducir de lo que he dicho hasta ahora, actúa siempre que haya un seguro. Cuando no hay un seguro, pues lo que hay son las ayudas, que son bastante escasas y que evidentemente pues sí que hay. Lo que decía antes la ponente es que, claro, si hay una ayuda y también hay el seguro, lo que no puede haber es ese enriquecimiento del asegurado, ¿no? Y por tanto, cuando hay un seguro, se cobra el seguro y la ayuda daría aquello que el seguro no cubre. Por ejemplo, si hay infraseguro, si hay franquicias, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a las pólizas con recargo del consorcio, pues son todos los ramos que aparecen en la izquierda, que fundamentalmente son todos los ramos de daños propios, de daños en los bienes, incendio, robo, avería de maquinaria, equipos electrónicos, etcétera. Todos esos ramos de daños en los bienes, vamos a decir que son consorciables. Esos ramos pagan recargo al consorcio, que recaudan las compañías, y cuando hay una catástrofe de esta naturaleza, el consorcio se hace cargo. Y en el caso de los ramos personales, pues son los ramos de accidentes y de vida riesgo, no vida ahorro, naturalmente, ¿no? Entonces, si tienes un seguro de vida riesgo y sufres un atentado terrorista, pues el consorcio asume pues las cantidades que tuvieses reconocidas en la póliza. Bueno, como he dicho antes, pues el consorcio actúa en sustitución de las compañías aseguradoras en estos supuestos, es decir, no hay ninguna anomalía al respecto. En ningún caso se emite póliza por el propio consorcio. Aquí sí que es verdad que a veces el consorcio tiene que asumir riesgos que están asegurados, pero que la compañía nunca asumiría, por ejemplo, porque, claro, hay riesgos. Os pongo un ejemplo. Yo en Madrid tenía un caso de una casa rural que era un molino de los antiguos de agua, y estaba la casa rural metida en un río. Estaba un poquito más alta, naturalmente, pero ¿qué pasaba? Que cuando abrían las compuertas de un pantano, el agua subía y se inundaba, cada 3 o 4 años inundaba. Claro, el consorcio no puede hacer muy poco ahí. Bueno, sí que puede alegar vicio de la cosa asegurada, pero claro, yo tengo un seguro, la compañía me asegura, pero luego la compañía no va a asumir ese siniestro nunca, porque cuando haya un siniestro va a ser del consorcio, ¿no? Y bueno, aquí ha habido algún problema de riesgo realmente, que están en zonas que son complicados, ¿no? Bien, como he dicho, pues el consorcio asume los mismos bienes y personas que la póliza ordinaria, los mismos capitales asegurados y las mismas condiciones de indemnización. Y tiene algunas particularidades, como por ejemplo las franquicias. El consorcio aplica franquicias propias en los daños, en los bienes, en los daños materiales directos, que es el 7% del importe de la indemnización
pero no en viviendas ni tampoco en vehículos, aunque tuviesen franquicia. El consorcio, en cuanto a la pérdida de beneficios, asume las mismas franquicias que la compañía de seguros y en el caso de daños en las personas, en ningún caso asume franquicia. Normalmente tampoco en los seguros de personas, en los seguros de vida, en los seguros de accidentes hay franquicias, ¿no? Pero ya digo, son algunas de las particularidades que tiene el consorcio con respecto a lo que es la póliza. Y en este caso, pues eso sería lo que tendría que compensar la ayuda en el caso de que se pague el resto del bien, ¿no? Las características de cobertura, pues están definidas legalmente, lo que da seguridad jurídica. No importa el número de víctimas, ni importa lo que llueva ni nada, simplemente si se cumple la definición de inundación. Yo he visto siniestralidades que han caído solamente 5 litros por metro cuadrado y hora, y ha habido siniestralidad del consorcio. ¿Por qué? Pues porque han caído en 2 minutos o en 5 minutos. Y eso ha hecho que el agua pues, entre por los colectores, entre por los garajes, por los sótanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos el consorcio también lo tiene que asumir, ¿no? Por tanto, no depende nunca de una declaración oficial, sino que simplemente es que se dé las características, la definición que aparece en el reglamento de riesgos extraordinarios. El recargo, como os he dicho, que aquí está un poco la trampa entre comillas, es un recargo obligatorio. Todas las compañías tienen que pagar el recargo al consorcio para que haga las funciones, en principio, subsidiarias, que es el mismo recargo que si las compañías asumieran la cobertura de riesgos extraordinarios. Por lo tanto, las compañías lo pueden asumir. Pero si es el mismo recargo, como he dicho al principio, ninguna compañía lo asume, ¿no? Y esto es lo que hace que, bueno, pues que sea de alguna forma un monopolio, aunque teóricamente no es un monopolio. No sé si me explica bien con esto, pero... Bien, estos son los recargos. Como veis, pues el 0,07 por 1000 en una vivienda. Una vivienda paga el consorcio, pues a lo mejor 4 euros, 5 euros, que bueno, no es que sea muchísimo dinero, pero es cierto que con eso conseguimos que las zonas que tienen más riesgos pues estén cubiertas. Ya digo que con todas las críticas que pueda haber, pero la verdadera mutualización del seguro es esta, ¿no? Yo digo siempre que con los avances que tenemos ahora nos podemos cargar el seguro, ¿no? Si al final conseguimos con el Big Data, con la inteligencia artificial, con los análisis genéticos, conseguimos que cada uno pague el riesgo que tiene, desaparece el seguro. Es decir, si nos hicieran en un seguro de vida, en un seguro de asistencia sanitaria, un análisis genético, seguramente cada uno pagaríamos la prima y habría gente que no tenga mucho riesgo y podría asegurarse, pero gente que tenga mucho riesgo no podría asegurarse. Realmente la esencia del seguro es la mutualización. Aquí el consorcio, el sistema es quizá excesiva mutualización, ¿no? Porque ya digo, una persona de un cuarto en Madrid, de un cuarto piso, está pagando inundaciones de Valencia cuando nunca va a tener inundaciones. O está pagando terremotos en Murcia cuando es muy difícil que en Madrid haya un terremoto o volcanes en La Palma, ¿no? Pero, desde luego, está mutualizado y cuando hay una catástrofe, pues se arregla o por lo menos se amortigua bastante los efectos, ¿no? Bien. Esto simplemente que, en cuanto a la gestión de siniestralidades, el consorcio no tiene peritos propios, tiene un departamento de tasaciones y utiliza peritos del mercado, utiliza peritos profesionales independientes por un contrato de arrendamiento de servicios, que son los que se desplazan a las zonas. El consorcio tiene bastante capacidad, ya por la experiencia de muchísimos años, de desplazar peritos, y bueno, pues hay un sistema bastante ágil que finalmente aquí os pongo cómo gestionamos las siniestralidades, excepto TCA, tempestad ciclónica típica, ahora diré por qué, y la gestión es bastante sencilla, es decir, una vez que una persona pues, ha tenido su casa inundada, que ha sufrido un terremoto, que ha sufrido un tumulto popular, daños, pues llama lo puede dar el parte por internet, puede dar el parte también por un número 900 y automáticamente se abre el parte, se geolocaliza la zona y automáticamente se asigna a un perito. Y le aparece ya en la aplicación del perito, el perito se pone en contacto con el tomador, con el asegurado, le pide una serie de documentación por teléfono para que la tenga preparada y se desplaza a la vivienda para ver la vivienda o la industria o donde sea, ¿no? Y bueno, pues se hace todo de manera telemática, es bastante ágil, ya digo, tenemos bastante experiencia, es verdad que lo de la Dana de Valencia nos ha desbordado el consorcio porque era algo que era
iba a decir imprevisible, pero desde luego nunca hemos tenido una siniestralidad de esa naturaleza. Hemos tenido 20.000, 30.000, 40.000 siniestros, pero hemos tenido solamente de vehículos 160.000 vehículos, más otros 100.000 siniestros, muchos de ellos industriales. Y claro, pues la capacidad de gestión ha sido más complicada. Hemos tenido que contar también con el sector asegurador para que colabore y ha sido un poquillo más complicada. Y luego, ¿por qué se distinguen las TCAs? Pues las TCAs son los daños por viento. El consorcio asume los tornados y los vientos también como riesgos extraordinarios superiores a 125 kilómetros por hora. Y el problema que ocurría es que, claro, normalmente las compañías asumen a partir de 90 kilómetros, es decir, 80-90, hasta 125, que ya asumiría el consorcio. Y el problema está en que para saber si realmente ha habido 90, 100 o 140, pues tiene que ser a través de la EMET. La EMET tarda 2 o 3 meses en determinar qué zonas, qué localidades ha superado el viento. Entonces se llegó a un acuerdo con la patronal, con UNESPA, para que en caso de daños por viento, para atender rápidamente a los asegurados, que las aseguradoras atiendan ellas, que paguen ellas, que periten ellas, que paguen ellas, y que una vez que la EMET, a los 3 meses, nos dice qué municipios ha superado el viento a partir rachas a partir de 125 kilómetros por hora, pues que luego reclame al consorcio esos daños pagados en esas localidades, ¿no? Y nada, por último, para terminar, contaros un poco lo que nos ha pasado en las últimas siniestralidades, sobre todo en el volcán de La Palma y ahora en Valencia, en cuanto a los acreedores hipotecarios. Ya sabéis que en las pólizas, en seguros, el beneficiario era una figura típica de los seguros de vida, ¿no? Cuando una persona se muere, evidentemente, pues tiene que nombrar un beneficiario, viene regulado en la ley de contratos, si no nombra beneficiario serán sus herederos, etcétera, ¿no? Pero desde hace muchísimos años, desde que se inventaron las hipotecas, pues también el beneficiario es una cláusula típica de los seguros de multirriesgo del hogar, multirriesgos de empresas, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando un bien está hipotecado y el banco obliga, la propia ley obliga a tener un seguro y también obliga el banco a que le pongas a él como beneficiario, ¿no? A el que hipoteca la vivienda, ¿no? Claro, normalmente cuando son siniestros pequeños, siniestros medianos, pues el asegurador, si aparece un acreedor hipotecario, un acreedor pinoraticio, un acreedor privilegiado, antes de pagarle al asegurado, tiene que tener el consentimiento del acreedor. Y normalmente no suele haber problemas. ¿Por qué? Porque en estos casos, el consorcio, pues las compañías de seguros, también les pasa lo mismo, pues pide una cesión de derechos del acreedor hipotecario para poder pagarle al tomador, para poder pagarle al asegurado, ¿no? Y no suele haber demasiados problemas. Pero claro, el problema está cuando desaparece el bien o cuando el bien ha tenido unos daños muy grandes, como ha podido pasar, como digo, desde luego en La Palma. Se enterraron muchísimas viviendas, como se ha dicho antes, pero también en la Dana de Valencia pues ha habido viviendas, ha habido almacenes, ha habido industrias que prácticamente han desaparecido, ¿no? El acreedor hipotecario ya no se fía de que le puedan seguir pagando la hipoteca y en ese caso pues ya plantea más problemas a la hora de ceder los derechos al asegurado, ¿no? Y lo que se plantea es qué hace entonces la compañía de seguros, en su caso, o qué hace, en este caso, en estos casos más graves, el consorcio, ¿no? El caso, por ejemplo, de La Palma, ¿no? Y bueno, realmente la ley de contrato, como he dicho, protege al acreedor hipotecario, al acreedor pinoraticio o privilegiado, les protege en el caso de que el bien que está afecto a esa garantía, pues tiene un siniestro. Y lo que se plantea es si entonces la entidad o el consorcio le tiene que pagar al acreedor hipotecario o le tiene que pagar al asegurado o qué tiene que hacer, ¿no? En realidad, lo que viene a decir la ley de contrato de seguro y lo que se interpreta desde luego es que el acreedor hipotecario no tiene derecho a la indemnización, sino que tiene derecho sobre la indemnización. Es decir, la garantía cambia. Antes tenías la garantía que era la vivienda y ahora la garantía que tienes es sobre la indemnización, pero no tienes derecho a que se te pague la indemnización. Claro, si no hay conflicto, pues no va a haber ningún problema. Es decir, si el asegurado quiere que se le pague al banco, pues se le paga al banco. Si el banco quiere que se le pague al asegurado, se le paga al asegurado. Pero cuando hay conflicto,
no queda más remedio, siguiendo los preceptos de la ley de contrato de seguro, que consignar para que la compañía quede liberada de esa indemnización, ¿no? Consignar en el juzgado, efectuar un expediente de jurisdicción voluntaria y que las partes, pues, al final intenten llegar a un acuerdo. Naturalmente, al asegurado también le interesa llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el asegurado, si el banco no cobra, va a tener que seguir pagando la hipoteca que tenía después. Y si el banco cobra, pues si el banco percibe, se autoriza al asegurado a que el banco perciba la indemnización, pues ya desaparece ya esa garantía que tenía el asegurado con el banco, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es todo. Es resumir un poco, muy rápidamente, un poco la función del consorcio. No sé si queréis hacer alguna pregunta, pero realmente de lo que se trata es que en nuestro país al final tenemos un sistema que ante eventos de esta naturaleza pues protege en cierta medida porque tienes que tener un seguro. En La Palma había un índice de aseguramiento bastante bajo, la verdad. En el resto del país está en un 70% las viviendas, en La Palma era un 50%, pero en Valencia, como ya tienen muchísima tradición en siniestralidades de esta naturaleza, porque están acostumbrados a inundaciones, a danas durante toda la vida, pues sí que tienen un índice muy alto de aseguramiento, había menos problemas de infraseguro y de otras circunstancias de las pólizas. Y por lo tanto, como digo, es un sistema que más o menos, pues, bueno, pues deja las cosas lo más parecido a cómo estaban y no nos sometemos, como ha pasado, por ejemplo, en otros sitios donde no existe este sistema de aseguramiento público-privado, vamos a decir, donde es más complicado luego reparar los daños ocasionados por este tipo de desgracias. Y por mi parte, pues nada más, si queréis hacer alguna pregunta, encantado. Muchas gracias a ambos por ajustaros al tiempo de una forma tan exacta, porque además ha sido exacto en ambos casos, 30 minutos cada uno. Muchas gracias. Ahora, si hay alguna pregunta, ruego que sea breve, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta en relación a lo que acabas de decir, esto último, del tema que tenemos hipotecada en la casa. A mí me viene una dana. El dinero que a mí me indemnicen, ¿se lo puede quedar el banco? A ver, quiero decir, yo puedo seguir haciendo frente a mi hipoteca todos los meses e invertir ese dinero que me indemniza el consorcio a recuperar mi casa. ¿O es que hay conflicto de eso? Es que La cuestión está en que el derecho sobre la indemnización lo tiene el banco y tienen que llegar a un acuerdo contigo. Es decir, si el banco, por ejemplo, en La Palma hubo bancos que, aunque la casa había desaparecido, cedieron el derecho al asegurado. Y por lo tanto, como tú dices, el asegurado pues cobró el dinero, siguió pagando su hipoteca. Hombre, cambiaría la garantía porque ya no hay vivienda. La garantía sería sobre la indemnización, entiendo. Porque pasaría de una garantía hipotecaria a una garantía en una prenda. Y, bueno, pues no sé muy bien ya cómo el banco, digamos, regula luego después la garantía que tiene cuando la casa ha desaparecido. Si con el dinero me compro otra casa y sustituye una casa por otra, pues entiendo que si no, claro, por eso muchos bancos no cedían el derecho y decían, no, dame el dinero a mí o vamos a llegar a un acuerdo y si el asegurado quería, le pagábamos al banco y si el asegurado no quería, pues habría que consignar porque ya he dicho que el banco no tiene derecho a la indemnización, tiene derecho sobre la indemnización y por tanto su garantía pasa a una prenda que sería la indemnización. Con lo cual, bueno, pues en la práctica, pues cada caso depende un poco de cómo se negocie entre las partes. Desde luego, el asegurado no le interesa pelearse con el banco tampoco, porque tiene que seguir pagando y no tiene dinero. Claro, si el banco no quiere ceder el derecho, al final, pues no queda más remedio que llegar a un acuerdo con él. entiendo que si desaparece la vivienda sí es un problema diferente, pero si la vivienda la tenemos ahí, la podemos realizar.
Traslado una pregunta que aparece en el chat. Dice, en el caso del volcán, ¿habría vencimiento anticipado del préstamo hipotecario al desaparecer el bien? ¿Habría vencimiento anticipado del préstamo hipotecario al desaparecer el bien? Entiendo que no. Entiendo que no. Entiendo, sí, seguramente el notario lo haría mejor que yo. Entiendo que lo que cambia es en lo que recae la garantía. Antes recaía en la vivienda y ahora recae en la indemnización, claro. Pero el préstamo no desaparece. Creo yo, salvo que mejor opinión de la notaria si está por ahí. Sí, no sé si me oís, pero sí, efectivamente, la mayoría de... ¿Me oís? Sí. Las hipotecas incluyen específicamente casi todas la cláusula de que en caso de destrucción la indemnización corresponde, se vence anticipadamente en el sentido de que puede cobrarse la indemnización. Sí, es una de las cláusulas de vencimiento anticipado clásicas, pero porque sustituye el préstamo en la casa, la garantía queda sustituida, como está diciendo también mi compañero, la indemnización queda sustituida por la indemnización, pero no ignorada y que pueda uno seguir pagando. No, yo sí que aparecen casi todas las escrituras. Sí y no. Es decir, el vencimiento anticipado de pleno derecho se deriva del ejercicio de la acción de devastación, cuando por actos propios el prestatario disminuye voluntariamente la garantía, es decir, la deteriora. Pero si se produce por un acto extraño a la voluntad del mismo, caso fortuito, fuerza mayor, hay un vencimiento anticipado, pero digamos relativo, en la medida que se produce una subrogación real. El importe de la indemnización sustituye a la vivienda, pero queda el solar, salvo en el caso de La Palma, que desaparece también el solar. Y entonces el prestatario es libre para optar entre la reconstrucción, en cuyo caso la indemnización va directamente a reconstruir la vivienda y subsiste la hipoteca, o por el contrario, que esa cantidad vaya destinada a la amortización total o parcial del préstamo hipotecario. Yo tendría que mirar se extingue la deuda, pero si lo dices con tanta se extingue certeza, la deuda con la indemnización y te devuelven el remanente. Sí, en eso no tengo ninguna duda, pero sí que se establece como cláusula, creo recordar, ya es que las leo todos los días, pero no, esas ya no. No lo sé, tendría que volver a ver, no sé si me da tiempo a mirar una escritura que tenga a mano de esta mañana. Si mientras estáis hablando la encuentro o respondo con más certeza. Yo creo que este tema no requiere ya mucha más discusión, pero en cualquier caso, como veo que esta señorita tiene un problema particular, la solución está en el 507 del Código Civil, que se aplica por analogía el caso del dueño de un edificio en usufructo que tenga él concertado un seguro. Ese es el mismo caso. Puede reconstruir con el dinero del seguro. Si reconstruye con el dinero del seguro, tiene usufructo sobre el edificio. Si no reconstruye con dinero usufructado, tiene derecho al interés legal de esa cantidad que queda a favor del dueño. Por eso es obligatorio la existencia de un seguro cuando conciertas un préstamo hipotecario. Y si no lo pagas tú, lo paga el banco en tu lugar y te repercute las primas. Acordaros del incendio de Valencia, ese tan grande que hubo. Los que tenían hipoteca no tuvieron problema. Los que no tenían hipoteca ni tenían seguro del hogar, pues se quedaron sin casa. Está bien quedarse sin casa. Bueno, pues muchísimas... Perdona un momento. Volcancillo, ahora que está aquí la notaria de Albacete, vamos a ver. Estoy intentando encontrar una escritura. No, si eso no nos interesa. Pantalla. Vamos a ver, yo no he estado allí en La Palma. Mañana. Es igual. No he entrado allí en La Palma, pero si viene la lava y te destruye la casa, tú has perdido la casa porque ya no hay casa, pero igual que la pierdes con un vendaval. Pero el derecho de propiedad sobre el solar se extiende a lo que por accesión te lleva la lava. Es decir, manteniendo los linderos originarios, bueno, ya, pero lo que está encima, no has perdido el derecho de propiedad. Tienes el derecho de propiedad sobre la lava y lo que está debajo de la lava, que es tu antigua casa. Pero encima de la lava es tuyo. O sea, eso no te puede negar nadie. Y ahí puedes hacer lo que tú quieras también, ¿no? Por el principio de subrogación real. O sea, salvo que, y si me dice, no, es que la lava cubrió también el suelo, no solo tiró la vivienda, no pasa nada.
Si yo conservo la posibilidad de delimitar el límite, la lava no es del dominio público, como dice la gente que es el dominio público de la lava que cayó al mar, por ser zona marítimo terrestre. Es adquisición por accesión del terreno subyacente. Por lo tanto, no me he quedado sin propiedad, solo que ahora mi suelo es lava. Yo lo que he entendido de la ponencia es que la labor de los notarios... Era conseguir ayuda, era conseguir ayuda. Claro, conseguir ayudas y ajustar las fincas a sus límites, porque la mayoría no estaban... No creo que pudieran hacer los notarios de La Palma ningún ajuste de linderos después de la lava. No podían hacerlo de ninguna manera. Había que abrir un expediente de dominio para... Claro. Sí, pero cuando lo abras, dices, este es mío, y el otro dirá, este es el mío, yo soy el dueño, yo no he perdido la propiedad, solo que la tengo en la lava. Para lo que sea, para plantar. Si me permites que te comente, estas son lo que planteaba la alternativa de que solo cabía la expropiación o la permuta voluntaria. Es decir, yo no te niego la propiedad, pero es que es una propiedad que no vas a poder recuperar porque no te voy a dejar entrar en ese pedregal, porque no. Entonces solo te caben dos opciones. Yo te ofrezco una permuta con otras zonas porque eso pasa a mi propiedad, o yo te expropio. Eso es lo que jurídicamente, esas son las soluciones que nosotros planteamos, o sea, las que se planteaban en las charlas y en las discusiones jurídicas que se planteaban, pero no se llegaba a ninguna conclusión, no se ha expropiado así. Porque es que no se pierde dominio privado. Por el hecho, no hay ninguna afectación ex lege como ocurre con las zonas, los terrenos cedibles. No hay ninguna pérdida del dominio privado por el hecho de que sean piedras. O sea, si te dice, yo te voy a dejar entrar las piedras porque no, si son mías. Nadie lo discute, pero no te permiten, ni siquiera se podía acceder. El año siguiente está prohibido acceder allí, por razones de seguridad. Seguía humeando y se trazaron carreteras son zonas totalmente delimitadas. Se prohíbe el acceso. Entonces tú tienes dos opciones. Mi propiedad me la has quitado o se me ha ido, o permutas por otra o me expropias. Eso es lo que... No me basta una ayuda. La ayuda es otra cosa, pero mi propiedad, estoy de acuerdo contigo. Es que lo normal aquí yo creo que es expropiar, y si no se ha hecho, seguramente se hará en los próximos años. Seguramente no se ha hecho pues, por temas económicos, pero seguro que se hará, porque no hay otra solución, porque yo tampoco puedo disfrutar de mi propiedad. Entonces, los derechos también están limitados, de alguna manera. Sí. Pero el hecho de que tú no puedas disfrutar de tu propiedad por un acto de Dios, no quiere decir que el Cabildo de La Gomera te lo tenga que permutar por otro. Es evidente, ¿no? Es totalmente evidente. Dice, solo sería así si esto se produjera una conversión en dominio público. En ese caso, como ocurre con la ocupación directa urbanística, en ese caso te tengo que dar suelo en otro sitio. Pero La Gomera dirá, no, esto no es dominio público. Pero acabarán haciéndolo parque nacional, quizá, o algo así. No sé. Lo más probable es que acabe siendo plataneras, que crecen muy bien en la lava. Bueno, venga. No sabemos. Venga, dile ya que me calle. Cállate ya una vez. Muchas gracias. Buenas tardes, Adoración. Te puedes quedar con nosotros si te apetece. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, ha sido una cosa muy peculiar y peculiar. Esta sesión por parte de ambos pues ha sido algo diferente en materia de vivienda. Así es que muchísimas gracias a ambos.